Todo esto tan hermoso que están viendo, toda construcción preciosa, digamos que básica de alguna manera, pero hermosa, es Stone Block 4 y es el nuevo modpack que vamos a estar siguiendo en el canal. Esto es muy diferente al resto de los modpacks que he jugado. De hecho, es la primera vez que juego un Stone Block también, igual que lo dije anteriormente con el Skyblock. Y esto me causa mucha curiosidad de que pues el progreso se ve en cuanto a la quest que vamos siguiendo. Entonces estoy súper interesado en este modpack. Espero les guste esta nueva serie y bienvenidos a Stone Block 4. Y bueno, igual que muchas de las series que ya he hecho, esto es nuevo para mí. Esto es un Stone Block prácticamente. Como su nombre lo dice, como que vamos a estar rodeados de solamente piedra, entre comillas más o menos, por lo menos al comienzo. Y de la historia depende prácticamente todo, o sea, tenemos que ir avanzando junto con una quest. La quest nos va diciendo que tenemos que hacer primero esto, luego esto, luego esto y luego esto y así sucesivamente. Y vamos a ir avanzando, vamos a ir desbloqueando nuevos mods y nuevas cosas. Entonces es muy curioso, nunca había jugado un modpack así y pues tiene una historia y está muy bien hecho este modpack. Esto es de FTV, Fit the Beast, que pues es algo que ya lleva trabajando con Minecraft por mucho tiempo, Minecraft con, o sea, modded como tal. Entonces es un modpack muy bien construido, es tan bien construido que incluso los NPCs tienen diálogos que podemos escuchar. Entonces vamos a comenzar con Stone Block 4. Nomás la sala inicial es súper bonita, tiene como varias cosas de diferentes mods. Ahí está Draconic Evolution, es como referente al Nether, creo, no estoy seguro, Ars Nouveau, Create y bueno, muchas cosas bastante interesantes. Y está también Noritech, entre muchas otras cosas. Según me he dado cuenta, prácticamente estoy comenzando esto sin mucha información. Entonces voy a ir aprendiendo en el camino. Pero pues nuevamente, prácticamente lo vamos a saber todo porque tenemos una quest que dice Getting Started y pues acá prácticamente va a ir saliendo lo que tenemos que ir haciendo como nos va diciendo. Pues acá nos dice que tenemos que hablar con el eco que va a iniciar nuestro viaje. Y el eco es este señor transparente que casi no se ve ahí. Le damos clic derecho y vamos a escucharlo. Welcome to the World Engine Restoration Knowledge Base. I am the Echo of Guidance, assigned to assist emergent intelligent life throughout their journey, using knowledge compiled from others who have succeeded before them. The World Engine is a powerful construct containing the cumulative knowledge of all humankind. Without that knowledge, it can become unstable and severely affect entire realities, as you can see with this stone world. Check your quest book often. We will provide you with further instructions and access to additional knowledge upgrades as you restore more World Engine archives. Now that you have activated the work protocol, the portal upstairs has become traversable. Y hermoso, tiene muchas de estas como cosas que pueden leer. Lo único que tenemos que hacer acá es darle clic en Complete Stage y nos va a dar la siguiente parte de la historia. Statistical models show increased motivation when provided tasks yield rewards. As such, the WERK will provide you with currency when objectives are completed. These may be exchanged with any Echo to request items from their item printers labeled as shop. The WERK shops contain a wide array of items and resources, most of which are only available a specific Echo based on their domain of knowledge. While this knowledge may not prove essential to restoring the World Engine, some items are only accessible via printing. Y de hecho, pensándolo bien, les voy a agregar subtítulos cuando me ponga a leer esto para que sea todo más fácil, porque pues yo escuchándolo y leyéndolo pues entiendo, pero al traducirlo hay muchas cosas que digamos que me pueden tomar mucho más tiempo y pues quiero intentar pasar esto lo más rápido. Entonces vamos a tener subtítulos que pues seguramente ya a este punto ya los vieron. Y tenemos nuestra primera tarea, dice que tenemos que craftear un crude brush y acá es en donde comienza toda nuestra aventura. Para revisar también tenemos, vamos a generar como dinero, de alguna manera unas monedas con las que podemos comprar diferentes mejoras que se van a ir desbloqueando conforme vamos avanzando. Pero bueno, eso será más adelante. Vamos a cerrar esto y se va a activar no sé, es como un intro, como un video que pues prácticamente nos lleva hacia donde tenemos que ir. Podríamos ir caminando, pero pues esto hace poco lo agregaron y nos lleva directamente hacia donde tenemos o hacia donde inicia nuestra aventura. Detrás de este portal. Acá también hay un montón de items importantes. Acá podemos volver todo el tiempo, entonces pues no va a haber ningún problema. Hay comida, hay pots, hay barriles, hay un montón de cosas bastante importantes.
que pues puede que muy más adelante estemos volviendo a traer una que otra cosa. Entonces vamos a entrar al portal y nos da todas estas opciones. Esto a mí me gusta como siempre lo más básico porque pues me gusta intentar explotar mi creatividad de alguna manera. Entonces para mí, según ya los revisé todos, el mejor a mi parecer para mí es este que es simplemente una cueva súper pequeña que está rodeada de piedra, no es más. Pero el resto de cosas también son muy bonitas. Este tiene como un árbol de cherry, este se ve como un poco industrial. Esto es como con mangrove y esto es una cueva pero mucho más grande. Entonces yo voy a iniciar en esta que es como más pequeña y pues así puedo construir pues como yo quiera, digamos. Y aquí estamos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es romper piedra con la mano. Hay que tener mucho cuidado porque siempre tiene que ser con la mano. Si rompemos con alguno de esos items que acabo de botar, no va a botar los drops. Y lo que estamos recibiendo ahí son pebbles, que son como pedazos de roca. Y eventualmente lo que vamos a querer es hacer cobblestone. Y con ese cobblestone vamos a hacer mesas de crafteo y creo que hasta ahí. Listo, entonces iniciamos. Cada una de estas cosas nos va a dar ese dinero del que hablamos anteriormente. Entramos al portal también, que es lo segundo que teníamos que hacer. Y ahora, bueno, esto es simplemente como información. Se activan unos eventos que a veces son buenos, a veces son malos. Buenos, cosas como por ejemplo sale una abejita tirando drops. No es así como muchísimos, son como más o menos 5 o 6 drops y a veces salen cosas muy buenas, como a veces salen cosas muy normales, pero pues también puede salir por ejemplo un creeper al lado que explota y pues los puede matar. Por eso desde ya, de hecho ya salió la abejita, si se dan cuenta, esos son los drops que bota la abejita. Y tuvimos suerte porque nos botó una Energy Tablet full cargada, súper bien, comida, lápiz y leather y un emerald. Y antes de comenzar, pues teniendo en cuenta que a veces explotan los creepers, vamos a claimear al menos esta área mientras trabajamos y eventualmente pues vamos a expandir eso. Las partes que están claimeadas, por más de que haya una explosión, no le va a pasar nada a pues el área que tenemos claimeada. Volvemos acá, entonces lo primero que tenemos que hacer es una crafting table. Se hace con 4 de cobblestone, para eso estábamos sacando piedras. Luego de eso, tenemos que hacer un croc de piedra que se hace con stone rods, que pues son 2 piedras normales. Entonces, como nos damos cuenta, vamos a necesitar un montón de piedra. Pero antes de hacer ese croc, vamos a hacer este martillo, que es muy importante porque pues nos permite conseguir piedra mucho más fácil. Y pues desde ese momento comenzamos a recibir directamente el cobblestone y no recibimos como algo diferente al cobblestone. Y después de eso, vamos a sacar nuestro primer sapling y ahí vamos a sacar la madera. Entonces estas piedritas se fusionan de a 4, sacamos 5, hacemos la mesa de crafteo y la podemos convertir incluso en esta crafting station, que es un poco diferente porque esta, si le ponemos inventario a los lados, como que puede tomar de ese inventario, entonces es bastante bueno. Después de conseguir un poco más de piedra, vamos a ver si ya nos alcanza para hacer el martillo. Creo que no nos alcanza, o sí, creo que no. Y ahora sí creo que nos alcanza, iría de esta manera y listo. Entonces este martillo lo que nos permite es sacar directamente la piedra y no pues no sacar los pedacitos de piedra como lo estábamos haciendo anteriormente. Entonces esto ya hace que sea un poquito más rápido todo el proceso. Igual pues no es lo mejor del mundo, pero pues es mejor que nada. Vamos ahora a hacer la croc, que es otra de las partes de la quest. Acá nos hace falta algo y, bueno, importante, tenemos que hacer la mesa tal cual como pues es la que pide la quest, porque pues si no, no la va a contar. Entonces ya tenemos esto y acá nos hace falta hacer gravel y hacer dirt. Para hacer gravel y dirt es tan fácil como poner piedra, o bueno, cobblestone en el piso y romperlo con el martillo. Una vez, o sea, rompiéndolo una vez lo convierte en gravel, 2 veces lo convierte en dirt, 3 veces lo convierte en arena y 4 veces lo convierte en 2. Listo, una quest más. Y ahora vamos a necesitar, si no estoy mal, vamos a necesitar dirt. Entonces vamos a hacer, yo creo que solamente con 2. Entonces nuevamente tenemos que romper estos materiales 2 veces. Y ahora vamos a romperlos, pero con la croc. Y de ahí va a salir otro que otro sapling. Por ahora yo voy a usar oak porque me sirve para la comida. Esto lo voy a poner acá en el centro. Y vamos a poner el sapling ahí y lo podemos hacer crecer simplemente haciendo mucho shift, como pasó anteriormente con All the Mods y esto es Sky. Ahora la quest tiene 3 lugares a los que podemos ir. Podemos hacer el martillo ya más grande, que vendría a ser este. Este rompe en un área 3x3, entonces es bastante útil. Y también podemos hacer charcoal. Entonces necesitamos también hacer el furnace y pues luego hacemos el charcoal desde la madera. Y también necesitamos shears. Entonces pues en mi caso yo voy a romper
todas las hojas con la croc para que me dé más saplings y pues bueno, una que otra manzanita y de comida importante también. Tenemos FTB Ultimine, como pues en casi todos los modpacks hoy en día, pero la diferencia es que este no funciona para cuando le pegamos a la piedra. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Vamos a hacer entonces el furnace y este furnace, no sé si no, todavía no me lo desbloquea. Al sacar charcoal nos da 2 hopper que pues de alguna manera nos permite automatizar el furnace o pues bueno, sí, como una especie de automatizar porque pues solamente necesitamos cofres y pues digamos que trabaja solito. Acá salió una abejita otra vez que pues esos son esos eventos que salen. Estos Chainscove son curiosos. Mientras estaba aprendiendo los estuve probando y a veces pasan cosas buenas y a veces pasan cosas que no son muy buenas. Entonces pues para tenerlo en cuenta. Vamos a hacer charcoal rápidamente y de hecho podemos poner más. Y mientras eso está pasando, vamos a sacar más madera. Entonces ya tenemos el charcoal. Venimos y tomamos pues todo lo que nos da esta quest. Y ahora vamos a hacer este otro martillo. Vamos a automatizar esto de alguna manera. Si hacemos la receta normal de crafteo para un cofre, que se hace con planks, si lo hacemos con logs directamente, bota 4. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner un cofre acá y vamos a poner otro al lado y lado. Ahorita le pongo el de ahí. Digamos que pues esto ya queda automático de alguna manera o algo así. Entonces de la madera lo primero que necesitamos son sticks y creo que ya con eso, bueno, también necesitamos procesar esto como piedra. Vamos a hacer 3 por ahora, bueno 4. Para que esto funcione vamos a poner a trabajar con madera. Creo que yo guardé el charcoal, sí, yo guardé el charcoal, entonces vamos a poner a que trabaje con el charcoal y pues todo el tiempo por ahora vamos a estar generando madera y madera y madera. Otra de las cosas que tenemos nos dice que tenemos que sacar hojas para generar agua. Para eso hacemos unas shears que si no estoy mal se hacen con planks, no con logs. Dos porque estas cosas no duran absolutamente nada. Las vamos a poner acá. Vamos a hacer crecer esto y vamos a tomar todas las hojas de ese árbol. Bueno, casi todas. Entonces, si se dieron cuenta, no, solamente 50 hojas ya rompen las tijeras. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Y con eso también avanzamos en otra parte de la quest. Listo, ya tenemos para hacer entonces el Stone Hammer, que es el que vamos a usar de ahora en adelante. Para abrirnos paso en realidad, porque también vamos a usar mucho el primer martillo que hicimos. Acá vamos recibiendo bastante oro y acá nos dice cómo generar agua. Tenemos que hacer un wooden basin, que pues es muy fácil de hacer. Es tan fácil como poner logs en forma de U. Esto lo podemos poner como por cualquier lado. Y si le ponemos hojas encima y saltamos sobre él, empieza a convertir eso en agua. Y pues esto funciona hasta que pues ya literalmente se llena. Ahí ya está lleno, entonces pues ya no va a generar más agua. Y seguimos avanzando y ahora tenemos que hacer esto de Fill the Burn en donde tenemos que crear straw. Y con ese straw vamos a hacer nuestro primer brush que vendría a ser la primer quest que nos acabó de dar el eco. Entonces tenemos que hacer una campfire. De hecho, entonces para eso necesito un charcoal nomás. Y el resto creo que todo lo tengo. Sí, efectivamente. Esa campfire la pueden poner donde ustedes quieran. En mi caso, creo que la voy a poner como por acá. Y para sacar o para hacer esas hojas que nos pide, tenemos que poner las hojas dándole clic a la campfire. Y eso como que pone las hojas sobre la campfire. Y ahora si le ponemos el mouse encima, empiezan a salir como un contador, ¿cierto? Entonces 19 segundos, bla, bla, bla. Y pues eso es como el tiempo de crafteo, entre comillas, para hacer el material que necesitamos, que es estos dry leaves, que pues se convierten en straw y los rompemos con un croc. Esto vamos a usar bastante al menos al comienzo, entonces pues no está de más poner ahí esto todo el tiempo. Vamos a poner las leaves en el piso y las vamos a romper con la croc y eso nos bota unos straws. Y seguimos avanzando con la quest. Esto nos da un pequeño regalo. Esto es simplemente como información. Y la información que nos da es que las quests que tienen así como una forma de engranaje es como la quest principal o pues una de la que ya podemos ir a hablar con el eco o como relacionadas con las quests de eco. Entonces en ese caso cuando acabamos eso podemos ir a hablar con el eco. Vamos a hacer este crude brush que es muy fácil de hacer. Lo único fastidiosito de esto es que pide esos pebbles, estas cositas. Entonces es un poco fastidioso hacer eso, pero pues no es tampoco pues la gran cosa, digamos que lo más difícil del mundo. Y con eso acabamos entonces la primera quest. Veamos que nos tocó Potion of Mana Region y Wilding Wings. Que creo que no tenemos mucha suerte, pero pues bueno, como un gran amigo siempre lo dijo, gratis hasta un balazo. Y pues prácticamente con esto ya podemos volver hacia el eco y acabar
la primer quest, tomando acá más dinero. Acá pues ya, como ya hicimos Santi, también hicimos dos, entonces vamos avanzando con esto. Y mientras vamos, podemos hacer este bonsai pot, que me interesa mucho. Y para hacer eso necesitamos arena, entonces esa misma cuesta nos da arena. Y bueno, antes de, y por si algo, porque no estoy muy seguro, vamos a volver al spawn. Es simplemente presionamos la letra T para activar el chat y escribimos slash spawn y eso nos transporta, o bueno, nos abre una puerta súper genial que si nos metemos nos transporta al spawn y podemos hablar con el eco y completamos la quest que nos acabo de dar. Y vamos a escuchar ahora qué nos dice este eco. As you are now aware, my primary directive is to restore the world engine. However, it cannot be accessed directly as its core is sealed deep within the center of the world beyond an impenetrable barrier to protect its internal systems from those who do not follow the proper WERK protocol. Access will require teleportation using Chronon energy. Chronon is a powerful energy source capable of opening time-space gateways. A Chronon generator will passively store Chronon within a Chronon cell. We have located a healing spring north of your base, which will provide you with necessary resources to craft this generator. Entonces tenemos que craftear ese Chronon Generator que ya se agregó a nuestro questbook. Entonces ahora vamos a ver que el questbook está un poco más largo y pues no es tampoco la gran cosa. Solamente tenemos que avanzar hasta acá y eso crea, o bueno, nos permite hacer el Chronon Generator, que pues es como una cosa que nos permite manejar los portales y también ir hacia un lugar muy bonito que ahorita vamos a ver. Y también nos da Dreadful Dirt, nos da esto que pues como que funciona junto con el Chronon Generator, que es como hagan de cuenta un poder. Nos desbloquea el World Engine, que es a donde vamos a ir, y de hecho es en donde vamos a pasar mucho tiempo. Y pues no es más. Vamos entonces a volver a nuestra base. Hasta que activemos ese Chronon Generator, vamos a poder usar el comando de slash home. Mientras tanto, tenemos que volvernos a pie. Y listo, entonces vamos a usar el brush ahora sí. Podemos usar Ultimine en esto. Y sacamos entonces un poco de clay balls, que de hecho salió súper poquito, pensé que iba a salir más odio acá. Y cada uno de estos tiers, digamos, desde cada que usamos el martillo, nos va dando estos chunks. Entonces, si presionamos la letra K, lo que puede convertir en clusters, pues lo convierte en cluster y eso es como hagan de cuenta un mineral completo. Lo podemos procesar acá y pues lo vuelve directamente el mineral. Entonces, por ahora necesitamos más arena, pero pues bueno, acá ya se vuelve mucho más fácil. Vamos a comenzar a abrir espacio hacia el norte, o sea, hacia allá. Ahorita se van a dar cuenta por qué, pero pues lo bueno de este martillo es que rompe en un área 3x3 y nos hace la vida mucho más fácil y todo muy hermoso. Yo voy a intentar no romper tanto hacia allá porque pues igual si hay oscuridad pues salen mobs y no queremos que salgan mobs porque ahorita estamos cero fuertes y podemos incluso hacer el hack entre comillas de volver todo compressed y romperlo todo como compressed y eso va a volver todo el stack en compressed gravel y se lo ponemos ahí nos devuelve el gravel normal. Si quieren evitarse la pereza de poner todo esto así uno a uno, hay algo que podemos hacer que ya en un momento les voy a explicar. Entonces acá también de sacar gravel recibimos tiny coal, que pues el tiny coal funciona como el coal normal. La diferencia es que el coal completo procesa 8 items, mientras que ese tiny coal solamente procesa 1. Entonces para tenerlo en cuenta también. Y lo que nos permite ahorrar un poquito de tiempo es una wand. Podemos hacer por ahora la de hierro. De hecho, en un momento la podemos hacer. Ya la podemos hacer. Y solamente ponemos esto así. Y esto es como una construction one. Entonces, es tan fácil como, pues bueno, poner el gravel. Y digamos que nos deja poner los otros. Cuando son más, digamos que se nota más la diferencia, pero pues así no es la gran cosa. Pero pues cuando son bastantes, sí se nota mucho. Cuando rompamos todo esto es donde nos vamos a dar cuenta lo bueno que es usar esas wands, esas varitas. Y ahora sí, acá es en donde se va a notar la diferencia de usar la varita. Y también funciona hacia arriba. Listo, tenemos lo que necesitábamos. Acá salió un poco más de cobre. Entonces vamos a procesar primero otras dos de estas. No voy a procesar todo. Solamente necesito 5 por ahora de esos. Aunque de hecho, pues bueno, pongamos a hacer 2 de ellos de una vez. Entonces necesitamos este bonsai pot. Es súper fácil de craftear y ese item se ve súper raro. Y si no estoy mal, esta quest nos da un hopper. Efectivamente, un hopper. Muchas gracias. Y podemos volver a hacer lo mismo que hicimos ahorita si tuviéramos más madera. Y pues ya lo bueno de esto es que prácticamente es la última vez que hacemos eso de, pues de poner el arbolito y ponerlo porque
lo que estamos haciendo es que estamos automatizando de alguna manera el proceso de conseguir madera. Esto es el bonsai pot. Pide un sapling. En mi caso le voy a poner oak. De hecho, le voy a poner spruce, que me gusta más el spruce. El oak, si botara más manzanas, lo usaría, pero pues sí bota, pero pues tampoco es la gran cosa. Necesitamos un cubo de dirt, que es el que va en la parte de el centro. Y en la parte de afuera podemos poner lo que ustedes quieran, que le da como textura al pot. Y por último, para este proceso necesitamos hacer un hacha, no importa el material, y eso lo ponemos en este slot. Y ahí, como nos damos cuenta, empieza a salir pues los drops de cada una de las cosas que necesitamos. Vamos a hacer otra pot y de hecho pues esa sí la vamos a poner a que haga oak, pero pues también necesitamos más hierro. Entonces vamos a necesitar más hierro y pues poner más cositas acá para irlas procesando y pues bueno, todo lo que ya sabemos. Otro de esos eventos es esto como de que bota un palito. Entonces pues son palos súper randoms que creo que ni siquiera se pueden usar como, como para recetas de crafteo o algo así. Pero pues bueno, los regalan. Entonces pues... Y pues por el lado de arriba tenemos como para hacer grass. Y pues si rompemos grass salen semillas, que pues eso eventualmente lo vamos a hacer, por ahora no. Y la siguiente parte de la quest es hacer un martillo de hierro, que pues también ya sabemos cómo se hace. Lo único que tenemos que hacer es romper, pero necesito hacer antorchas porque no quiero que me spawne ningún mob cerca, porque si no muy seguramente me va a matar. Si ponemos F7 nos sale como el overlay de la luz. Y cuando salga una X, digamos, si viene esa X ahí en el piso, quiere decir que hasta ahí llega la luz. Entonces, si ponemos una linterna y se quitan esas X y podemos seguir rompiendo hacia el fondo, y una vez salgan otra vez esas X, tenemos que poner otra linterna pues para así evitar que spawne cualquier tipo de mob acá en este lugar en específico, y se quitan y seguimos. Y listo, entonces vamos a hacer bastante gravel, pues lo que más podamos de gravel. Pues recordemos que el gravel es de donde sale el hierro, que pues es lo que necesitamos en este momento. Y acá es en donde se nota lo importante que son las varitas, o pues la cantidad de tiempo que nos ahorra poner todos esos cubos de gravel. Fue mucho más fácil de esa manera. Y lo feo de estos cepillitos es que no duran absolutamente nada existiendo, entonces a cada rato toca estar creando esos cepillos, pero pues bueno, con paciencia. Y pues al comienzo lo único que vamos a hacer es este proceso 10.532 veces de poner gravel y llevárnoslo y romperlo, y luego pues sacar hierro de ahí, convertir todo esto en hierro, mientras conseguimos lo que necesitamos exactamente, que pues es una buena cantidad de stacks de hierro. Entonces vamos a hacer el otro hopper y lo vamos a poner por acá, y pues esto funciona exactamente de la misma manera. Solamente le ponemos el sapling, le ponemos dirt. Esto no es necesario, pero pues es simplemente como para darle forma a pues a la matera, o sea, como ponerle un color a la matera mejor. Pues se puede cambiar en cualquier momento como para saber qué está haciendo cada cosa. Y ya con esto tenemos una muy buena manera de estar consiguiendo madera. Entonces eso lo podemos dejar ahí mientras hacemos otras cosas y podemos seguir avanzando. Pues mientras tanto ya podemos hacer el martillo que nos pide la quest, que pues es este, que pues es exactamente el que ya teníamos, solo que pues es de hierro, y pues obviamente al ser de hierro dura un poquito más. Entonces es importante también tener en cuenta cuando sale este icono, esto que dice Unearth Their Lever. Esto lo que hace es que aumenta las cosas que conseguimos cuando, no sé, cuando sacamos cabo, cuando sacamos cualquier tipo de material. Digamos que el tier del material aumenta. Entonces ahora si saco gravel o cualquier otra cosa, pues no va a salir tan poquito hierro como nos haría que, sino que también van a salir otros tipos diferentes de drops, ah, que también nos van a servir. Y pues acá también sale otra de esas quests informativas y nos dice que tenemos que ir hacia el Healing Spring, que de hecho estamos haciendo un hueco hacia allá porque si abrimos el mapa vamos a ver que allá al fondo hay algo. Entonces allá es a donde queremos ir. Entonces voy a seguir haciendo el hueco gigante hasta allá. Lo bueno de estos Stonehammers es que cuando se rompen pues simplemente les puedo poner, digamos si es de piedra le puedo poner más piedra y eso como que lo repara todo automáticamente, y funciona exactamente pues con el resto de tiers. Digamos si es de hierro le ponemos uno de hierro y lo repara todo. Entonces es muy cool porque pues prácticamente no dependemos de estar crafteando martillos a cada rato, sino que pues simplemente lo, entre comillas, lo curamos y ya, o lo reparamos, que suena mejor. Lo que es absolutamente bueno de todo este proceso que estamos haciendo es que todo este cobblestone lo podemos usar, porque pues prácticamente haciendo lo que estamos haciendo, estamos consiguiendo
minerales, porque pues después todo eso lo procesamos como gravel y pues de ahí sacamos minerales o pues cualquier otro material de los que ya hablamos. Y hemos llegado hacia donde nos decía la cosa que teníamos que ir. Esto es como un lugar bastante curioso que tiene amethyst y tiene unas cosas buenísimas allá arriba que nos van a servir para nuestra pequeña aventura. Acá pues se pueden hacer como no sé, unas escaleras, me imagino yo. Pues poner antorchas más o menos donde están todas esas X rojas, como para evitar que salgan mobs, aunque acá sí estoy casi seguro que no salen mobs, porque de hecho esto es como un lugar curativo de alguna manera. Entonces, vamos a ir por lo que necesitamos. Vamos a llevar absolutamente todas estas mesas, esos grindstones, incluso estos lodestone me sirven. Stone cutters, blast furnaces, cauldrons, las pots creo que también son importantes eventualmente. Un barril, un brewing stand para hacer pociones, otro barril, hasta una smithing table. Y ahora lo que necesitamos de acá, y más importante que cualquier cosa, es amethyst shards en específico. Entonces acá eso es lo que nos manda la quest. También vamos a necesitar redstone y gold. Para eso necesitamos arena. También cositas acá como este sugarcane y este bambú que hay por acá. Eventualmente nos sirve para una que otra cosita. Y ahora sí podemos devolvernos hacia nuestra base. ¿Por donde era la salida? Por acá. Y ahora vamos a tomar, yo creo que podemos tomar todos estos 9 stacks y todos volverlos arena. Y una vez tenemos todos esos stacks, yo creo que necesitar más o menos unos 9 cepillos de esos. Entonces necesito pebbles. O sea, lo que me gusta de este modpack es que si lo notan ahí abajo a mano izquierda salen los drops. Pues las cosas que recibimos cada que pues recibimos algo por algún motivo. Yo acá rompiendo arena cuando lo que tengo que romper es dust. Pero pues bueno, menos mal no cabe toda la arena. Y pues ahí saqué algo de material igual. Pues eso no se pierde. Sería cool que también pudiéramos usar el brush en el compacted, como en la versión compactada, pero pues no funciona así, solamente funciona en la versión normal. Así del dust es de donde sale el oro y donde sale también el redstone, entre otras cositas. Y pues esta primera parte siempre va a ser un poco tediosa porque pues literalmente es solamente conseguir materiales y se vuelve muy repetitivo eventualmente. Entonces, gracias al cielo ya acabamos con todo eso repetitivo que teníamos que hacer. Ya tenemos el redstone y ya tenemos todo. Entonces, si venimos a la questline, le podemos decir, bueno, de hecho tengo que sacar oro de acá. Vamos a poner en este barril y podemos ahora sí craftear el Chronon Generator. Entonces es tan fácil como hacer primero este Chronon que pide Iron y Copper. Y es en donde usamos ese shard de Amethyst. También un reloj. Y necesitamos vidrio. Entonces, para eso, menos mal es solamente uno de vidrio. Entonces, pues podemos hacer rápidamente arena para procesarla acá. Y ahora sí nos tenemos el glass. Entonces podemos craftear el Chronon Generator. Y para entregarlo, bueno, para completar la quest, bueno, acá también nos daba como un compás que nos llevaba allá hacia donde teníamos que ir, pero bueno. Para completarlo le damos clic acá y le damos en Submit y eso completa la quest dándonos todos estos items. Esos items son cosas que van en este va en uno de los charm slots, de hecho ahí dice slot charm y el Chronon Generator dice que va en el brazalete o en un charm. Entonces creo que ese se puede poner también en un curio si no estoy mal. Los brazaletes creo que lo quiero dejar para otra cosa incluso los charms, pero bueno, eventualmente si algo pues lo movemos, por ahora no es importante. Este Dreadful Dirt sí va a ser muy importante para lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo. Y por hoy creo que hemos llegado hasta donde quería llegar. Ah, bueno, también nos da este Action Pad que pues es una quest normal. El Action Pad es otra de esas cosas que va en el o en otro de los curios, creo. Y yo lo puse con la P, entonces cada que pongo la P me dice o me deja darle clic y abrir un portal hacia donde quiero ir. Entonces ya puedo volverme a mi casa sin ningún problema o a mi base que es acá, sin ningún problema. Y con eso, pues prácticamente acabamos la cuesta hasta acá. Podemos nuevamente abrir la P y le digo que vamos a ir a conocer el World Engine para que vean cómo se ve de curioso. Esto es el World Engine. Y acá tenemos vuelo creativo, solamente acá. Entonces podemos visitar toda el área, que de hecho es hermoso. Ese verde como que sale muy bien con la idea principal
pues querían ellos, que según entiendo yo, era como algo relacionado con el tiempo y pues se les dio muy bien. Y pues acá es en donde vamos a hacer muchas de las recetas de crafteo que vamos a hacer de ahora en adelante. Esto va a ser como una mesa de crafteo que vamos a usar que pues solamente va a dejar craftear cosas que solamente se pueden craftear ahí. Entonces vamos a usar eso bastante. Y ahora vamos a ir al Route of Guidance. Vamos a poner spawn y vamos a hablar con el señor y vamos a completar esta quest y vamos a ver qué nos quiere decir ahora. You have progressed well. However, solitary effort has proven inefficient in past attempts. To improve your odds, you will require assistance. In the shadows, you may find the remains of previous Nitwit helpers. This damaged Enderlead should assist you to convert them within a healing spring into a useful companion. You will be required to convert this helper into a token, which can be brought to the system to recognize your progress. This can be done by making an echo encoder within the World Engine. Y perfecto, nuestra próxima tarea es convertir un zombie villager. Tenemos que llevarlo allá hacia esa cueva a la que fuimos, en donde les dije que era como que curaba cosas de alguna manera. Entonces allá solamente con meter un zombie villager allá, lo cura y pues lo vuelve un villager normal. Y después lo podemos volver un worker token, que pues es como trabajar con villagers. Nos dan también este Worn Out Ender Lead, que pues nos permite como guardar, en este caso pues lo que queremos guardar es el zombie villager y pues llevarlo allá y pues bueno, cualquier mob lo podemos guardar acá dentro de esta cosa. Y con eso creo que terminamos el primer capítulo de esta serie. Estoy muy emocionado de seguir con esto y me gusta mucho este modpack en cuanto a lo que es estéticamente. Tiene muchas cosas muy bonitas. Y más adelante vamos a ver pues diferentes dungeons y como maneras de avanzar que son muy curiosas y muy diferentes a un modpack normal. Entonces estoy como con muchas ganas de seguir avanzando con esto. Otra cosa que tengo que hacer es que pues para el siguiente capítulo quiero ya tener como la idea de la base que voy a hacer y voy a hacer algo súper básico de alguna manera. Y es algo que yo vi, me acuerdo mucho desde que comencé a jugar Minecraft, que pues era como literalmente un cuadrado que tenía como ventanas y algo así. Entonces pues eso es algo así lo que quiero construir. Pero pues vamos a ver qué otra cosa me puedo inventar. No estoy muy seguro de cómo va a quedar exactamente, pero pues digamos que la idea está más o menos. Y pues sí quiero tener como un área construida y ya limpia para el próximo capítulo. Entonces por hoy, como siempre, recuerden que me pueden ayudar mucho si se suscriben al canal, dejan un like o un comentario. Les agradezco muchísimo por haber visto este capítulo. Espero les guste esta nueva serie de Stoneblock 4, tanto como me está gustando a mí. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo episodio.